Dolores Cannon fue capaz de contactar con la fuente de todo conocimiento. La información que nos compartió proviene de ahí, y es esa parte la que provoca la curación instantánea. Es algo increíblemente amoroso y comprensivo. Lo denominó el subconsciente porque al principio no sabía qué nombre darle. Cuando le pedían que lo definiera, siempre mencionó que podría llamarse el uno mismo superior, la conciencia suprema o el alma universal. Es tan vasto y tan inmenso que tiene respuestas para todo. Ellos afirman que no les importa cómo los llame, ya que de todos modos no tienen un nombre. Dolores escribió: algunos de mis estudiantes me han sugerido que lo llame la supraconciencia, en lugar del subconsciente. No sé si sería más efectivo o no. Ella también mencionó: si lo que hago funciona, por lo que como dice el refrán, si no está roto, ¿por qué cambiarlo? A finales de los años 40 y principios de los 50, cuando los avistamientos de ovnis se hicieron públicos, seres superiores se reunieron en consejo para decidir qué hacer, ya que les estaba prohibido intervenir en la libre voluntad de la humanidad. En ese momento el consejo ideó un plan ingenioso: no podemos intervenir desde fuera, ¿y si ayudamos desde dentro? Solicitar voluntarios para venir al planeta y prestar ayuda no se consideraba interferencia. Así fue como se difundió por todo el universo la solicitud de almas voluntarias para venir a la Tierra y ofrecer su ayuda. La humanidad ha estado atrapada en el ciclo de la reencarnación, en la rueda del karma, por cientos y cientos de vidas. Regresan para repetir los mismos errores una y otra vez. Se esperaba que evolucionáramos, pero no ha sido así. Esta es la razón principal por la cual Jesús y otros grandes profetas vinieron a la tierra, para enseñar a las personas cómo liberarse de la rueda del karma y ayudar a la humanidad a evolucionar. A pesar de ello, seguimos cometiendo los mismos errores una y otra vez, lo que desencadena guerras y gran violencia. Por lo tanto, la humanidad no podrá salvar la Tierra. ¿Cómo podríamos ayudar a la Tierra si sus habitantes ni siquiera pueden ayudarse a sí mismos? Necesitamos almas puras que no estén atrapadas en la rueda del karma, que nunca hayan estado en la Tierra. Durante sus últimos 5 años de trabajo, Dolores Cannon ha notado un aumento en el encuentro con almas directamente de Dios, las cuales nunca han habitado un cuerpo físico. Ha observado individuos regresando a su forma original, extraterrestres que residen en naves espaciales o planetas lejanos, o seres de luz de otras dimensiones que no requieren un cuerpo físico. Estos voluntarios vienen con una envoltura que protege sus almas para evitar la acumulación de karma, ya que una vez que éste se acumula, deben reencarnar repetidamente. En la actualidad hay decenas de miles de estas almas nuevas en todo el mundo, y seres superiores les han asegurado que no es necesario preocuparse por la destrucción de la Tierra. Afirman que eventualmente alcanzaremos el equilibrio y podremos salvar el mundo. Las más puras e inocentes de todas son aquellas almas que provienen directamente de la fuente o Dios. Entonces Dolores quiso saber qué era Dios. Y le dijeron que nuestro concepto de Dios no es más que una idea minúscula de lo que Él es en realidad. No podemos ni siquiera empezar a formarnos un concepto de lo que es. Todos lo describen de la misma manera: Él no es un hombre, en todo caso sería una mujer, porque las mujeres son la fuerza creadora. Pero Dios no es ni un hombre ni una mujer. Es una fuente enorme, la fuente de toda energía, y lo describen como un fuego o una luz inmensas. Algunos llaman a Dios el gran sol central, una enorme fuente de energía,
y sin embargo está repleta de amor, de un amor total. Un cliente le describió esa fuente como el corazón del sol, el corazón de Dios. Cuando las almas puras que provienen directamente de Dios regresan a la fuente durante una sesión, ya no desean partir de allí. Es el origen de todos nosotros, en un principio éramos uno con esa fuente. Las almas que han venido directamente de Dios afirman que no hay separación, que todo es uno. Dolores les preguntó, si amabas tanto ese lugar, ¿por qué decidiste marcharte? Todos responden de la misma manera, escuché la llamada. La tierra tenía problemas. ¿Quién quiere ir a ayudar? Incluso aquellos que habían sido extraterrestres dicen lo mismo. Sus memorias se desvanecieron al encarnar en un cuerpo similar al nuestro. Entonces Dolores Cannon les inquirió, ¿no sería más sencillo si todos recordáramos por qué vinimos? Pero ellos explican que si conociéramos las respuestas, la prueba ya no tendría sentido. Por lo tanto, el propósito de las 3 oleadas de almas que llegaron a la Tierra es dual. Primero, transformar la energía del planeta para prevenir catástrofes. Y segundo, ayudar a elevar la energía de las personas para que puedan ascender con la Tierra a la siguiente dimensión. A través de sesiones con cientos de pacientes, Dolores pudo estimar la edad aproximada de las personas de las 3 oleadas. Todos compartían experiencias similares en sus vidas actuales y regresaban a situaciones idénticas durante las sesiones. Por lo tanto, los clasificó según su edad en la vida actual. La primera ola de estas almas, de alrededor de 40 a 60 años en la actualidad, es decir, nacidos después de la caída de la bomba a finales de los años 40, son los que han enfrentado más dificultades para adaptarse. Rechazan la violencia y la fealdad presentes en este mundo, anhelando regresar a casa, a pesar de no saber conscientemente dónde está. Las emociones los perturban e incluso los paralizan, especialmente sentimientos intensos como la ira y el odio. No soportan estar cerca de personas que expresan abiertamente esas emociones, lo cual les afecta de manera significativa, como si esas emociones les resultaran extrañas. Están acostumbrados a la paz y el amor, porque esas eran las emociones que experimentaban en el lugar del que proceden. A pesar de que todos parecían tener una buena vida, gozaban de una familia cariñosa y de un buen trabajo, muchos de ellos habían intentado suicidarse. No parecía haber una razón lógica para ello, y sin embargo eran tan infelices e inadaptados que no querían estar aquí. La segunda ola, en la actualidad con sus 20 y tantos o 30 y pocos años, lleva una vida mucho más fluida. Mayormente se dedican a ayudar a los demás y evitar crear karma, pasando desapercibidos. Se les ha comparado con antenas, faros, generadores y canales de energía. Al llegar a la Tierra, trajeron consigo una energía única que impacta profundamente a los demás. Su mera presencia es suficiente, no necesitan hacer nada más. Se dice que al pasear por un centro comercial o supermercado, sus energías influyen en todos los que se cruzan en su camino, aunque ellos no sean conscientes de ello. Aun cuando se supone que su energía afecta a todas las personas que están a su alrededor, ellos en realidad no se encuentran cómodos entre la gente. Así que muchos de ellos se quedan recluidos en casa para evitar mezclarse con la gente, incluso trabajan desde casa. De modo que frustran su cometido.
Muchas de las personas de la primera y la segunda oleadas no quieren tener hijos. Se dan cuenta inconscientemente de que los niños crean karma, y no desean que nada los ate aquí. No quieren más que hacer su trabajo y salir de aquí. Muchos de ellos no se casan a menos que tengan la suerte de encontrar a otra persona como ellos. La tercera oleada es de niños nuevos, muchos de los cuales son ahora adolescentes. Han llegado con todos los conocimientos necesarios a un nivel inconsciente. En la actualidad se está alterando el ADN de todas las personas de la Tierra con el fin de ajustarlo a las nuevas vibraciones y frecuencias. Pero el ADN de estos niños nuevos ya está alterado, por lo que están preparados para proceder sin apenas problemas. Por supuesto, las escuelas malinterpretan a estos niños, y es triste, pero los están medicando. Un informe médico reciente acaba de anunciar que 100 millones de niños han sido erróneamente diagnosticados con el trastorno por déficit de atención, con hiperactividad y medicados con Ritalin y otros productos. Cuando a estos niños no les pasa nada. Simplemente están más avanzados y operan a una frecuencia diferente. Son tan inteligentes que se aburren rápidamente en la escuela. Según lo que le han contado a Dolores Cannon, es necesario plantearles desafíos para captar su interés. A este grupo se le ha denominado la esperanza del mundo. Algunos de estos niños tienen solo 9 o 10 años y ya han completado la escuela secundaria. Han establecido organizaciones e incluso más sorprendente, estas organizaciones se dedican a ayudar a otros niños en todo el mundo. En una ocasión Dolores les preguntó que por qué la primera oleada había sido la que había tenido más dificultades. Ellos le dijeron que alguien tenía que ser el pionero, llevar la bandera y enseñar el camino. Ellos marcaron el sendero de modo que fuera más fácil seguirlo para los demás. Todos creían ser los únicos en el mundo con ese sentimiento de no querer estar aquí, de no comprender la violencia del mundo, de querer volver a casa. Saber que no están locos, que no están solos, les ha ayudado tremendamente, el comprender que forman parte de esos voluntarios que han venido a ayudar a la Tierra en momentos de crisis. Muchos de ellos se pusieron en contacto con Dolores por carta y por email para agradecerle sus explicaciones, su información. Por fin, ya no son los únicos en el mundo con ese sentimiento de no querer estar aquí. Ya sus vidas tienen sentido.